sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. Estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Sabemos que es la primera de las conocidas como mayores, juntamente con 2 Corintios y Romanos. Sabemos que fue escrita aproximadamente hacia el año 55 de nuestra era, en el tercer viaje misionero del apóstol desde Éfeso, y que fue establecida pues unos 4 o 5 años antes también por el propio apóstol. Ya hemos venido a través de la salutación que está entre los versículos 1 y 3 del primer capítulo. Ya hemos también estudiado juntos todos estos argumentos introductorios que incluidos en la salutación son esas acciones, esa acción de gracias, ¿no? por toda la bendición recibida de Dios en esta iglesia. Y ya hemos entrado en el cuerpo epistolar a partir del versículo 10. Y hemos podido ver como cuando ya a partir del versículo 17 y entramos en el verso 18 del primer capítulo y hasta el verso 31, ahí tenemos el contexto que es objeto de nuestro estudio. Entonces el apóstol hace como un giro, ¿verdad? Viene pues interesándose, preocupándose, incluso exponiendo que la razón de su carta es la división, las separaciones, las contiendas. Bueno, todas estas expresiones que hemos estudiado con profundidad, y también hemos podido ver el alcance tan destructivo que tiene entre el cuerpo, en el cuerpo de Cristo, entre los creyentes, ¿no? Y hemos apuntalado bien la fidelidad de Dios que nos llama a la comunión con el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando él llega al versículo 17, después de hablarnos de esas divisiones, de esos diferentes nombres que aquí se nos presentan, esas facciones, Pablo, Apolos, Cefas, Cristo, después de hacer algunas preguntas, ¿no? retóricas, como viendo la tontería o el pensamiento absolutamente desconsiderado con la propia Biblia de pensar que Jesucristo está dividido, o que Pablo había sido crucificado por ellos, o que habían sido bautizados en el nombre de Pablo. Entonces, bueno, él concluye y dice en el verso 17 que no le envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y dice que en la Biblia española, en mi opinión, lo dice de una manera muy correcta, para no privar de su eficacia a la cruz de Cristo. Bueno,
para no vaciar de su poder a la cruz de Cristo. Entonces aquí estamos ante el contraste de las palabras evidentemente, entre la sabiduría humana y el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz es el contraste entre el logos, la sofía que hay en el logos, en el propio lenguaje humano, y evidentemente la sabiduría de Dios que está expresada e implícita en la palabra, en el logos de la cruz. Bueno, cuando estamos leyendo este contexto, podemos darnos cuenta de que para Pablo hay algunos pares, ¿no?, que forman a su vez un contraste, son como un tipo de paralelos enfrentados, ¿no? Podríamos decir antitéticos, en el sentido de que hay una sabiduría humana con una sabiduría de Dios, hay unos que se pierden con unos que se salvan, y este posiblemente sea el principal argumento, ¿no? Para el apóstol Pablo, evidentemente, en su anterior vida solamente había dos tipos de hombres, por decirlo así: estaban los judíos y estaban los gentiles. Para la propia sabiduría de este tiempo, para el mundo grecorromano, pues existía evidentemente los griegos romanos y a la vez los bárbaros. Bueno, para Pablo aquí ya existen dos tipos de hombres: aquellos que se están salvando y aquellos que se están perdiendo. Entonces podemos ver que el gran argumento que diferencia el destino o el camino hacia donde van unos y otros, evidentemente es la palabra de la cruz. Es lo que para el mundo gentil, o para los sofistas griegos, o para los judíos con toda su retórica y con todo su pensamiento orgulloso, tocante a su propia condición en la relación con Dios, esto se torna sencillamente como locura. Hemos visto este término, moría en griego, que es algo que es irracional, es una idiotez, es algo insensato, carente de valor. Bueno, esto es lo que la cruz es para el mundo irregenerado. Esto es lo que la cruz es para aquellos que no han abrazado, que no han recibido, que no han aceptado por fe la bendita gracia de Dios. Sin embargo, para aquellos que hoy estamos viviendo la experiencia de la salvación, esta cruz se convierte en el poder. La palabra dunamis, sí, es el poder de Dios, pero observemos que debido a que es poder, entonces la cruz, la palabra de la cruz, se torna en la verdadera sabiduría. Esto es muy importante, ya que el argumento no tenía que ver con pensar quién es Dios. Para los seres humanos hay diferentes filosofías que incluyen a Dios en sus propios estudios y en sus propias conclusiones relativas a la propia vida. Pero aquí lo que claramente está expresado es que la sabiduría de Dios no está expresada, podríamos decir, en su creación, en el despliegue, como bien nos enseña el Salmo 19, entre los versículos 1 al 6, donde dice, bueno, pues que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de su mano, que esa sabiduría es transmitida constantemente. Bueno, posiblemente contemplando esos cielos y esa tierra podríamos concluir que hay un acto sabio con una conclusión sabia. Pero sabemos que aún en esa revelación natural el hombre no encontraría la salvación. Pero es más difícil y se antoja más difícil y más complicado llegar a ver que la sabiduría de Dios es expresada a través de la muerte, a través de la tortura, de la exposición débil
del argumento totalmente desfigurado de alguien a quien se le atribuye ser Dios humanizado, perfectamente Dios y perfectamente hombre, muriendo por los hombres en una cruz para darles la salvación de Dios. Esto evidentemente es un lenguaje que únicamente puede venir con la luz del Espíritu Santo para poder ser comprendido en el propio corazón del hombre en la profundidad. Y digo esto porque en la misma manera que este mundo en el que Pablo vivió y tan buscador de nuevos, con esa actitud tan sofista, con esa búsqueda de pensamientos que realmente pudieran ser preciosos a los oídos o aún preciosos. Bueno, en verdad, cuando hablamos de lo que es la retórica en la propia predicación, en un diccionario normal, lo que es retórica es el arte del bien decir, dar al lenguaje eficacia, deleitar, persuadir, conmover. Bueno, esto es, en muchos casos, lo que los hombres de este tiempo buscaban y que evidentemente la propia iglesia, los creyentes corintios, estaban prefiriendo a la sabiduría de la cruz. Si nosotros hoy trasladamos esto a nuestra época, nos vamos a encontrar que a veces lo que se predica también es un mensaje superficial, que no expresa la acción tan poderosa que la propia cruz contiene, y a la vez el mensaje que es humillante al hombre, porque al hombre le priva de tener la capacidad ni de comprender, ni de ver, ni de entender en sí mismo. Sencillamente tiene que ver a través de la luz, tiene que comprender a través de la unción, tiene que ir hacia la misma experiencia que aún, como decimos, los escritores de la Biblia tuvieron que hablar bajo la inspiración de Dios. Ellos dieron a su pluma una expresión perfecta, pero no por su propia capacidad humana, sino sencillamente por la inspiración de Dios. Nosotros, para ser salvos, tenemos que comprender esto en la misma manera. La Biblia la tenemos que entender bajo la unción de Dios y ver la inspiración de Dios en la propia Escritura, ver el todo, ver la fiabilidad, ver la fidelidad, la infalibilidad, la perfección escritural. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos comprender la sabiduría de la cruz. Entonces podemos ver que después el propio apóstol se va a valer de, como hemos dicho, de diferentes textos veterotestamentarios que vienen en Isaías 29:14, 33:18, 44:25, en el contraste de cómo el hombre está totalmente desplazado por Dios en cuanto a participar en la acción con la cual Dios lleva a cabo la redención de la humanidad. Por eso dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, con este apoyo del Antiguo Testamento, entonces Pablo está dejando bien claro que mediante la crucifixión, lo que siempre Dios se había propuesto, esa justicia ya hablada por la ley y por los profetas, como nos enseña Pablo, con este argumento Dios pone fin a la autosuficiencia humana y evidentemente deja claramente su propósito encima de cualquier acción humana. Entonces aquí es donde Pablo lleva a cabo su exposición de su carta a los corintios, enseñándoles a los creyentes corintios que la sabiduría de Dios, que es el Evangelio, que es la palabra de la cruz, no es una nueva sabiduría, no es una nueva sofía o filosofía, no es una nueva sofía divina. Bueno, esto es muy importante, que a veces, en cierta manera, las novedades o las nuevas acciones pueden dar cabida a evaluaciones, a ciertos juicios humanos en cuanto a la actividad de Dios. Pero sin embargo,
El Evangelio claramente se yergue como una antítesis divina a tales conclusiones, a tales pensamientos. El Evangelio no es una nueva sabiduría de Dios. El Evangelio, claramente, como hemos dicho, es algo que ya Dios se había propuesto y que ya había predicho y había hablado a través de los propios profetas en el Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, habló 700 años antes de que Cristo muriera con una claridad absoluta del Mesías, del siervo de Dios, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado y de todos los acontecimientos posteriores. Por lo tanto, Cristo está claramente expuesto en el Antiguo Testamento. Bueno, en el último programa hemos visto con claridad Génesis 3:15 y el Salmo 22, que expresan perfectamente ya los argumentos de la crucifixión. Y podemos ver que estos resultados de la crucifixión, bueno, pues es el texto que corona, ¿verdad?, que concluye el contexto que es objeto de nuestro estudio. Mas por él, o sea, por el propio Padre, por el propósito presciente, esa sabiduría, esa presciencia que Dios ya tuvo en su propio consejo anticipado, más por él estamos, este verbo da sentido a nuestra posición. Es maravilloso cuando podemos estudiar esa expresión en Cristo, cuando podemos comprender lo que significa estar en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo a los romanos: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es una expresión que nos presenta una posición donde somos santos, donde somos justos, donde somos receptores de la sabiduría. Y claramente, como receptores de esta sabiduría que está en nuestros corazones, Cristo está en nuestros corazones, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, Dios está en nuestros corazones, podemos expresar la verdadera sabiduría de Dios, porque somos una consecuencia, un testimonio claro e inequívoco de que nosotros ya no andamos según la carne, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso ya no conocemos a nadie según la carne. Ya podemos ver a Cristo en una manera espiritual. ¡Qué precioso! Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces Él nos ha sido hecho por Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho a través y con Cristo? Evidentemente es la sabiduría expresada de la palabra de la cruz. En esa cruz, Dios pudo expresar a través de la muerte de su Hijo su sabiduría, su justificación, su santificación y su redención a nuestro favor. Por lo tanto, Cristo en la cruz ha sido para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es la única sabiduría perfecta. Él es el justo que justifica a través de la fe. Él es el santo que santifica. Y Él es el Dios que redime en el propósito redentor. Sabemos que es comprar, adquirir a un precio. Preciosas verdades. Nosotros no hemos sido adquiridos por cosas corruptibles como oro o plata. No ha sido la sabiduría, no ha sido la herencia humana de nuestros padres. Todo lo que hemos podido recibir y percibir en este mundo es vano, insuficiente, sino que realmente nosotros hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Esa sangre que expresa la vida del que la contiene. Esa sangre que presenta la vida que Él presentó delante de Dios para llevar a cabo la propiciación y la expiación que redime al pecador y lo reconcilia con Dios. Esa sangre hoy está presente, como la sangre estaba presente en el arca del pacto. Como cada año esa sangre era llevada ahí a la misma presencia de Dios,
donde esa gloria de Dios se manifestaba entre esos querubines, y ahí en ese propiciatorio, esa sangre imperfecta de los animales imperfectos, tipos, sombras del verdadero Cordero de Dios, podían poner paz entre Dios y el pueblo a través de la mediación del sumo sacerdote que presentaba la sangre de la víctima inocente. Cuanto más la sangre de Jesucristo, cuanto más la sangre del Cordero, como decimos, dispuesto desde antes de la fundación de los tiempos y presentado hoy por amor a nosotros, cuanto más esta sangre hoy en el lugar santísimo celestial, esa sangre que pudo purificar todo, esa sangre sobre la que se basa todo, esa sangre que ha llevado a cabo la expiación y la salvación eterna. Cristo se entregó en el propio Espíritu Eterno, por la propia actividad del Espíritu Santo de Dios y por el propio Espíritu Santo, que Él en sí mismo es el Espíritu de Cristo. Cristo en sí mismo es la santidad de Dios expresada. Por lo tanto, cuando Él se entrega el todo de Dios. Es maravilloso poder contemplar todas estas verdades. Cristo resucitado por el Padre. Cristo resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y a la vez Cristo resucita en virtud del poder que reside en sí mismo. Entonces, cuando nosotros podemos contemplar estas verdades, cuando nosotros podemos admirar estas verdades, entonces la cruz se torna tan bella, tan maravillosa. Podemos doblar nuestras rodillas, podemos adorar, podemos comprender lo que significa la verdadera comunión y relación con Dios. ¿Y qué podemos concluir? Pues está claro que como está escrito, como claramente nos enseña Jeremías 9:24, que es el texto que usa aquí el apóstol Pablo, el que se gloría, el que tenga algo de que jactarse en la vida, el que tenga algo de lo que enorgullecerse, únicamente tenga un fundamento. Y no sea la sabiduría humana, sino sea el fruto de esa gracia que se evidencia a través de la vida nueva que Dios nos otorgó. Recordamos, por Él estamos en Cristo Jesús, y Cristo Jesús fue hecho por nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por lo tanto, como estamos diciendo, entonces, esta sabiduría no es una nueva sabiduría de Dios. Es el mensaje contenido del Evangelio que realmente es una antítesis y un claro contraste a ninguna conclusión humana, sea judía o sea griega. Como hemos dicho, para los judíos tropiezo y para los griegos locura. Evidentemente, ningún hombre en una condición de cordura y de normalidad podría ni de lejos pensar, soñar, concluir que el plan de Dios para nuestra redención sería por medio de un Mesías crucificado, de un Cristo crucificado. Es una idea descabellada y demasiado humillante para Dios. Por esto los judíos lo veían un tropiezo y por esto el pensamiento romano, greco-romano de este tiempo, lo veían una locura. Bueno, vemos que el debate, la batalla que el propio Pablo está llevando a cabo es una batalla que necesita argumentos de peso espirituales, que no podemos confrontar al mundo con ideas nuestras. Necesitamos estar instruidos en la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios y necesitamos que esta palabra sea poder en nuestros corazones y en nuestra boca. El rey David decía claramente para que tocara su boca, para que sus labios, para que todo lo que pudiera expresar sea agradable, pudiera ser argumentos de adoración y alabanza a Dios. Oh Señor,
que esto pueda ser una oración que los cristianos, cuales Isaías o como digo David y muchos santos del Antiguo Testamento necesitáramos. Qué preciosas palabras tenemos en Isaías 6:7, cuando ante esa visión de la gloria de Dios, ante la descripción de esos seres que están allí en el mismo trono de Dios y no tienen más expresión que el Dios 3 veces santo. Sabemos que es una forma hebraica de expresar lo insuperable. Sí, es un superlativo. O sea, es como cuando queremos expresar algo como el mejor. No hay nada ni que se acerque ni que se compare. Es superior en santidad. Toda la tierra está llena de su gloria. Y vemos que esos quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y esa casa se llenó de humo. Entonces Isaías pudo comprender la verdadera humildad, pudo comprender la verdadera postura de un siervo llamado, pudo comprender lo que significa conocer y entender quién es Dios, y no lo que tristemente estamos viendo en el mundo de hoy. Hoy hemos hecho del mensaje algo moderno, actual. Son nuevas formas de sabiduría, son nuevas formas de expresar la sabiduría eterna, anterior a todo, del Dios autoexistente. Aquel que nos sigue diciendo y aquel que su voz truena desde su trono, recordándonos que debemos de sacar el calzado de nuestros pies, porque son terrenos de un carácter santo. Pero los hombres ahí vamos, como si anduviéramos por los salones de nuestra casa, con una confianza humana, con una fe humana, con unos argumentos humanos, con una sabiduría humana, dotándonos de lenguajes técnicos. Hoy hay tanto que a nuestro alcance, que en muchos casos está privando a los hombres de con su Biblia y sobre sus rodillas rogar a Dios para poder predicar un mensaje efectivo. Tenemos que empezar por el principio y después usar todos los medios, pero primeramente tenemos que llegar a tener una crítica bíblica que se fundamente únicamente en la Biblia, que realmente podamos llegar a comprender por el resultado de la revelación de Dios. Y a partir de ahí, saber de nuestra historia. Y a partir de ahí, buscar los argumentos que se han escuchado en nuestra historia y aprender de otros santos. Buscar una buena literatura, discernirla, comentarios, diccionarios, diferentes traducciones. Pero lo principal es que el Señor nos deje en esta condición y en esta situación. Entonces fue Isaías quien dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Me encanta porque si pensamos por un momento en el propio apóstol, él era un muerto también para el mundo. Él decía: yo soy un muerto para el mundo, y el mundo está muerto para mí. Y todavía ha sido efectivo y hecho en su propia experiencia en la cruz, en la propia revelación de Dios a su corazón. Él decía: yo estoy co-crucificado, juntamente crucificado con Cristo. Yo he muerto a la carne para vivir al Espíritu. Ahora aquí lo que está diciendo el propio Isaías, no voy a espiritualizar este contexto, él realmente está reconociendo que al estar contemplando la gloria que contempla, lo que merece ante tal argumento santo, ante tal despliegue de santidad, él no puede mantener su vida. ¡Cuánta gracia encontramos aquí! Ningún hombre podría acercarse a la santidad de Dios y vivir. El hombre, por su pecado, cayó de su posición, de su relación, fue excluido, fue destituido y no puede venir
delante de Dios, porque la santidad de Dios está guardada por su propia justicia, y el hombre irremisiblemente, si se acerca a Dios, y esto lo tenemos en el Antiguo Testamento muchas veces explicado y expresado y experimentado por hombres que aún con buena voluntad y con buenas intenciones trataron de tocar aquello que requería una condición especial o específica relativa a la santidad, y murieron irremisiblemente. Bueno, esto es lo que está pensando Isaías. Porque yo, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, claramente Isaías se ve y ve al pueblo. Sin embargo, en esta condición ha podido ver con sus propios ojos al Rey de Reyes, al Dios de dioses, al Señor de los señores, a Jehová de los ejércitos. Y es este momento, cuando él tiene esta visión, que le capacita para poder estar en la misma presencia de Dios, por esta gracia soberana, que vuela hacia él uno de los serafines que estaban emitiendo esa expresión santo, 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 y teniendo en su mano, y claro, todo esto tenemos que pensar que es un lenguaje figurado, y que realmente dice que ese ángel tiene un carbón encendido, y nosotros podemos entender y podemos ver ese lenguaje en la propia imagen que nos ilustra. Él está tomando un carbón encendido desde ese fuego santo, y realmente lo toma de ese mismo altar con unas tenazas y toca la boca de Isaías. Lo que quiero decir con esto es que al tocar esta boca, purifica. Aquí el fuego es está ilustrándonos la acción purificadora, en la misma manera que la sangre que Cristo llevó y presentó con su vida nos purifica. Este fuego está teniendo esa acción purificadora de Dios. Todo lo que Dios santifica claramente, y muchas veces en el Antiguo Testamento, es por figuras que tienen que ver con fuego y también con agua. Y ahí podemos ver tipos de la obra de Jesucristo en la cruz. Y cómo no, y la propia unción posterior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inicia, regenera y lleva a cabo en nosotros ese nuevo nacimiento, y por supuesto que nos unge y nos llena para llevar a cabo una labor efectiva. El siervo de Dios tiene que estar en constante contacto con el fuego de Dios que purifica. Y esta es la gran diferencia entre las lenguas, ya digo, superficiales, en muchos casos mostrando una sabiduría, una sofía humana, y las lenguas que realmente presentan la palabra de la cruz con todo el poder divino que está y se expresa a través de ella. Y aquí comienza, evidentemente, el llamado efectivo y la comprensión electiva del propio profeta Isaías. Bueno, pues hasta aquí, que Dios les bendiga, y busquemos la sabiduría, vivamos en la sabiduría y experimentemos la sabiduría y prediquemos la sabiduría de la cruz expresada en el mensaje del Evangelio. Locura para los que se pierden, pero poder y sabiduría de Dios a nosotros, a los que estamos siendo salvados, a los que somos salvos y a los que un día, evidentemente, estaremos experimentando esa salvación en un futuro. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.
sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos